Abraham Lincoln es recordado como el presidente que abolió la esclavitud en Norteamérica e inmortalizado como el gran emancipador y defensor de la igualdad racial. Sin embargo, la historia ha perpetuado una versión idealizada de su figura. En realidad, Lincoln rechazó la igualdad racial, convencido de que los afroamericanos no podían integrarse en la sociedad estadounidense, y promovió activamente su deportación y reubicación fuera del país. En este documental, revelaremos el verdadero rostro de Lincoln y las razones ocultas detrás de la proclamación de la emancipación. Entre 1835 y 1860, los modelos sociales y económicos del norte y del sur de Estados Unidos chocaron de forma evidente. El norte se opuso al sistema esclavista sureño y a su sistema económico de plantación. El modelo económico sureño de plantación necesitaba políticas librecambistas para poder vender el algodón con facilidad ante el crecimiento de la demanda industrial textil europea. Por su parte, el norte necesitaba defender y proteger sus productos industriales de la competencia británica. El norte necesitaba al sur, pero este podía prescindir del norte y poner en marcha su propia industria, al contar ya con la materia prima, el algodón. Desde sus primeros años en la política, Lincoln dejó claro que no consideraba a los afroamericanos iguales a los occidentales blancos. En 1858, durante un debate con Stephen Douglas en Charleston, Illinois, pronunció una de sus declaraciones más reveladoras. No tengo ningún propósito de introducir la igualdad política y social entre las razas blanca y negra. Hay una diferencia física entre las dos que, a mi juicio, hará probablemente prohibitiva su convivencia a un nivel de perfecta igualdad, y en la medida en que esta diferencia se convierte en una necesidad, yo, al igual que el juez Douglas, estoy a favor de la posición superior de la raza a la que pertenezco. Lincoln repetía constantemente su convicción de que los afroamericanos no podían integrarse en la sociedad blanca estadounidense. En otro discurso en Springfield en 1857, enfatizó: en las mentes de casi todos los blancos hay un asco natural a la idea de la fusión indiscriminada de las razas blanca y negra. La separación de las razas es la única y perfecta prevención de la fusión, pero como una separación inmediata es imposible, lo mejor es mantenerlos a distancia. Algunos historiadores han debatido si Lincoln simplemente reflejaba los prejuicios de su tiempo o si su posición iba más allá. Pero lo que es innegable es que, para él, la solución al problema afroamericano no era la inclusión, sino la expulsión. Lincoln fue miembro de la American Colonization Society, ACS, una organización dedicada a la deportación a África de los afroamericanos liberados. La ACS fue fundada en 1816, y junto a Lincoln, contó con el apoyo de los presidentes esclavistas Thomas Jefferson, James Monroe y James Madison, además de prominentes figuras como Henry Clay, el ídolo político de Lincoln. Cuando se fundó, la ACS fue aceptada en todas partes como una empresa cristiana muy gloriosa, y todas las iglesias del país dedicaron un domingo al año a un sermón y una ofrenda para la colonización. Para 1819, el Congreso aprobó una asignación de $100,000 para el transporte de los afroamericanos a África. James Monroe envió agentes para adquirir territorios en la costa del África Occidental, un paso que condujo a la fundación del país de Liberia. Su capital fue nombrada Monrovia, en honor del presidente americano. El mentor ideológico de Lincoln, Henry Clay, se desempeñó como presidente de la ACS. En un discurso pronunciado en 1858, Lincoln describe a Clay como mi bello ideal de un estadista, el hombre para el que he luchado toda mi humilde vida. La profundidad de la devoción de Lincoln hacia Clay y sus ideales se expresó en un elogio conmovedor entregado en julio de 1852 en Springfield, Illinois. Después de alabar la devoción de toda la vida de Clay a la causa del reasentamiento afroamericano, Lincoln citó con la aprobación de Clay un discurso pronunciado por este en 1827. Hay una aptitud moral en la idea de devolver sus hijos a África, y agregó que si África no ofrecía refugio, los afroamericanos podrían ser enviados a otro país tropical. En 1862, el ya presidente Lincoln propuso un plan de reasentamiento en Chiriquí, en lo que hoy es Panamá, y consideró la deportación como una necesidad absoluta.
En su primer mensaje anual al Congreso el 3 de diciembre de 1861, Lincoln afirmó que en cualquier caso se adopten medidas para la colonización en algún lugar, o lugares, en un clima agradable para ellos. Sería bueno tener en cuenta, también, si las personas de color liberadas que ya están en los Estados Unidos no podrían, dejando los deseos individuales, ser incluidas en esa colonización. A pesar de las demandas más urgentes impuestas por la guerra, Lincoln sacó tiempo para poner en práctica su viejo plan de reasentar a los afroamericanos fuera de los Estados Unidos. Ambrose W. Thompson, de Filadelfia, que se había enriquecido en el transporte marítimo de cabotaje, planteó al nuevo presidente lo que parecía ser una buena oportunidad. Thompson había obtenido el control de varios cientos de miles de acres en la región de Chiriquí, de lo que hoy es Panamá, y había formado la Compañía de Mejoramiento de Chiriquí. Propuso el transporte de los afroamericanos liberados de los Estados Unidos hacia la región centroamericana, donde podrían extraer el carbón que, supuestamente, había en abundancia. Este carbón se vendería a la Marina de los Estados Unidos, cuyos beneficios resultantes se utilizarían para mantener la colonia, incluyendo el desarrollo de plantaciones de algodón, azúcar, café y arroz. El proyecto de Chiriquí también ayudaría a extender el dominio comercial de Estados Unidos sobre la América tropical. Sin embargo, la oposición de los gobiernos de América Central fue inmediata. Honduras, Nicaragua y Costa Rica protestaron oficialmente, viendo este plan como una invasión disfrazada. En julio de 1862, Lincoln tenía la autoridad del Congreso y $600.000 en fondos autorizados para proceder con su plan para el reasentamiento a las repúblicas de Haití o Liberia, o cualquier otro país más allá de los límites de los Estados Unidos que el presidente podría determinar. Deseoso de seguir adelante con el proyecto de Chiriquí, el 14 de agosto de 1862, Lincoln se reunió con 5 ministros afroamericanos libres, en esta reunión histórica en la Casa Blanca, la primera vez que se invitó a una delegación de esta etnia en un asunto de política pública. El presidente no hizo ningún esfuerzo por entablar una conversación con ellos, informados de que habían sido invitados a escuchar. Lincoln le dijo al grupo: "Ustedes y nosotros somos de diferentes razas. Tenemos entre nosotros una diferencia más amplia que la que existe entre casi todas las otras dos razas. Si está bien o mal es algo que no necesito discutir, pero esta diferencia física es una gran desventaja para nosotros dos, como creo que su raza sufre en gran manera viviendo entre nosotros, mientras que la nuestra sufre por su presencia. En una palabra, que sufrimos en cada lado. Si se admite esto, se da una razón al menos para que deban ser separadas. Incluso cuando ustedes dejan de ser esclavos, aún están muy lejos de ser puestos en igualdad a la raza blanca. La aspiración de los hombres es disfrutar de la mejor igualdad cuando se es libre, pero en este amplio continente, ni un solo hombre de su raza está hecho igual a un solo hombre de los nuestros. Aunque vayan a un lugar donde sean mejor tratados, la prohibición seguirá sobre ustedes. Es mejor para ambos, por lo tanto, que sean separadas. Un sitio excelente para el reasentamiento negro", Lincoln continuó, "estaba disponible en América Central". El presidente concluyó pidiendo a la delegación que determinasen si un número de libertos con sus familias estarían dispuestos a ir tan pronto como se adoptasen las medidas. A pesar del poco éxito en sus intentos de colonización, Lincoln insistió en resolver la cuestión de los afroamericanos a través de medidas estructurales. En su segundo mensaje anual al Congreso, el 1 de diciembre de 1862, propuso formalmente una enmienda constitucional que permitiría la deportación de afroamericanos. Lincoln quería institucionalizar la expulsión de los afroamericanos como una política de Estado. Confiaba en que la mayoría de los blancos del norte y del sur apoyarían esta iniciativa, pero su propuesta no prosperó en el Congreso. La proclamación de emancipación de 1863 no fue un acto de justicia racial. El propio Lincoln explicó su motivación en una carta al periodista Horace Greeley. "Mi objetivo primordial en esta lucha es salvar la Unión, y no es ni salvar ni destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, lo haría, y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando cautivos a otros también lo haría". Lincoln se autoconfirmaba en la necesidad militar como su razón para la proclamación de emancipación. Después de más de un año de combate, y a pesar de sus grandes ventajas en el poderío industrial y numérico,
Las fuerzas federales aún no habían logrado romper el sur. En este momento crítico de la guerra, el presidente, al parecer, esperaba un edicto formal sobre la abolición de la esclavitud de los Estados Confederados que asestara un golpe a la capacidad de la Confederación de librar la guerra mediante el fomento de la disensión y posiblemente la revuelta entre su abundante mano de obra esclava. Como una obra de propaganda, la proclamación demostró su eficacia. Para fomentar el descontento entre los esclavos de la Confederación, 1 millón de copias fueron distribuidas en el sur de la Unión ocupada, y como se esperaba, la noticia se extendió rápidamente de boca en boca entre los esclavos de la Confederación, despertando las esperanzas de libertad y estimulando a muchos a escaparse. La proclamación tuvo el efecto deseado de crear confusión en el sur y privar a la Confederación de gran parte de su valiosa fuerza trabajadora. La proclamación fue una jugada estratégica en el tablero de la guerra. Lincoln no dejó de lado su idea de reasentamiento incluso después de la proclamación. El Congreso asignó fondos para continuar los intentos de colonización, pero la falta de voluntad de los afroamericanos para abandonar el país y la creciente presión política de los abolicionistas, que insistían en que los afroamericanos tenían derecho a permanecer en la tierra de su nacimiento, supusieron serios obstáculos para sus planes. El 9 de abril, el general Lee rindió su ejército al general Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox, y al final de mayo, todos los combates habían cesado. La guerra civil había terminado. Poco tiempo antes de su muerte, el 15 de abril de 1865, Lincoln se reunió con el general Benjamin F. Butler, quien informó que el presidente le habló de exportar a los afroamericanos. «Pero, ¿qué vamos a hacer con los negros después de que son libres?», dijo Lincoln. «Casi no puedo creer que el sur y el norte puedan vivir en paz, a menos que podamos deshacernos de los negros. Creo que sería mejor exportar a todos a un país fértil con buen clima, que podrían tener para sí mismos». Las palabras y acciones de Abraham Lincoln dejan claro que no fue el defensor de la igualdad racial que suele presentarse. Su legado, lejos de ser el de un emancipador idealista, es el de un pragmático que intentó resolver la cuestión racial a través de la segregación y la deportación. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.